Me gustaría que me acompañes con tu Biblia en Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a leerlos desde el verso 6 al 11. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Conoces algunas personas que son felices? ¿Cuánto conocen a algunas personas que siempre se las ve felices? ¿Conoces a alguien que siempre se los ve felices? ¿Sí? ¿Los conoces? O los miras así y dices: wow, ¿cómo me gustaría? No sé qué tiene, pero siempre parece que no tiene problemas. Ahora, que lo veas así no significa que no tenga problemas. Esa palabra dice que los mismos padecimientos pasamos todos. Dice: los mismos que vos pasás, los pasan todos en todo el mundo. A veces uno cree que uno es el único, es el centro del universo uno, y todas las ondas negativas vienen sobre uno. Y algunos hasta le creen al diablo, porque piensan que nacieron para ser fracasados. Es que cuando yo nací mi mamá no me quería, y entonces sí, era mi hermano que le quería, pero a mí no me quería. Y el diablo le levantó un muro de mentiras alrededor, y el tema es que lo que crees construye. La fe tiene tanto poder, tanto la positiva como la negativa. Hay algunos que tienen más fe en la brujería y son cristianos. Dicen: es que me tiraron una brujería enfrente de mi casa y me agarró todo un miedo. Y cree que esa brujería tiene poder. Y tal vez le tiraron un gallo, una gallina, no sé, un chancho ahí. Y es verdad, la brujería sabe que los sacrificios desatan poder. Por eso lo hacen. Y cuanto mayor es el sacrificio, más poder desatan. Por eso es que luego terminan los brujos sacrificando a seres queridos. Vas a ver que la mayoría de todos los que trabajan en brujería tienen un hijo o un nieto que se murió trágicamente o que nació con retraso. ¿Por qué? Porque los entregan para tener más poder. Lo hacen los gobernantes muchas veces, hacen trabajo de brujería y se los cobran con sus hijos, en especial el primogénito. Porque en el mundo espiritual los sacrificios desatan poder. Y algunos hacen de niños para recibir poder. Y eso sí es real, ocurre. Uno no puede ignorar las maquinaciones del diablo. Pero no hay ningún sacrificio que sea mayor, superior o que desate más poder que el sacrificio que Jesús hizo derramando su sangre en la cruz del Calvario. No se puede comparar ni una gallina, ni un chancho, ni un gato con el Hijo de Dios que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Él estaba en la cruz, Él desató el poder más grande para toda la humanidad.
Pero es tanto el poder que se desató allí que el infierno entero se fue y por eso se oscureció el cielo. Pero en ese sacrificio se desató el poder para el perdón de mis pecados y de los tuyos, el de mis padres, de mis abuelos, de mis hijos, mis nietos, tataranietos y miles que creen en Jesucristo. El poder de la sangre de Jesús en la cruz desató el poder para ser perdonados. Pero no solo eso, también la Biblia dice que Él cargó todas nuestras enfermedades. Pueden hacerte trabajo de brujería para enfermarte, pero cuando tú vas al sacrificio mayor, encontrarás que en la sangre de la cruz del Calvario hay poder para quebrar esa maldición y para recibir sanidad. Se quebró el poder de la maldición económica. Las deudas son una maldición. La pobreza no es una bendición, es una maldición. Dios cuando bendice, te bendice para que prosperes. No te digo que no pasarás por situaciones de pobreza por algún poco de tiempo, hasta que puedas encontrar que 5 panes y 2 peces en las manos del Señor bendecido alcanzan para comer y recontra comer a 20,000, 30,000 y aún sobrar. Pero eso es el poder de la bendición. Pero no solamente en la cruz Jesús pagó el precio por nuestros pecados, por nuestra salud, por quebrar nuestras maldiciones, sino también la Biblia dice que Él pagó el precio por nuestra paz. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados, dice Isaías. Así que en el sacrificio de la cruz nosotros tenemos el mayor poder desatado, y no solamente para que nosotros seamos libres y bendecidos, sino que Él nos dio de ese poder para que nosotros podamos bendecir y liberar a otros. Jesús dijo: y ahora toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Te pueden hacer trabajo de brujería, de hecho nos hacen, no somos ignorantes de eso. Nos hacen. No se preocupen. Han venido brujos aquí a la iglesia varias veces y Dios nos revela sus planes y se convierten o tienen un final trágico. Pero hay quien pelea por tu vida. Hay alguien que pelea por ti. Por eso las escrituras dicen que no te sorprenda del fuego de la prueba que va a venir. Pero sí te da un consejo, me da un consejo. Dice que no nos tenemos que humillar ante el problema. Dile al que tienes al lado: no te humilles ante el problema. Dile de nuevo así hasta que lo creas: no te humilles ante el problema. ¿Qué es humillarte ante el problema? Está el problema y ¡ay, problema! Sos tan grande, me quiero morir. Te humillas bajo el problema. Pero la palabra dice: no te humilles bajo el problema. Dice: humíllate bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Y dice: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo para humillarse y hay un tiempo para la exaltación. La Biblia dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. O te exaltas primero y te humillan después, o te humillas primero y Dios te exalta después. Un día llega la humillación y un día llega la exaltación. Solo tú eliges qué quieres que vaya primero. ¿Está conmigo? Si te exaltas, te van a humillar. Pero si te humillas, Dios te va a enaltecer. Por eso dice esta palabra: humíllate,
pero bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo de la exaltación? Es cuando Él toma tu causa, pelea tus batallas y se termina esa opresión que estaba sobre tu vida. Y luego te puedes parar aquí como se pararon hoy tantos y preciosos hermanos todo el tiempo y dicen: Dios hizo esto en mi vida. Él hizo desaparecer ese quiste, Él cambió el diagnóstico, Él proveyó, Él multiplicó. Confié en el Señor y Él no me dejó avergonzado. Eso es cuando Él te exalta. No dice que no va a haber problemas, pero Él dice que Él te va a exaltar en medio de tus problemas. Esos días, mirando la economía de nuestro país, y ayer apareció cuánto era el ingreso mínimo que tenía que tener una familia en Argentina para no ser pobre. Y cuando miras eso, entonces dice: ¿y cómo lo logro? A uno le aflige las finanzas, a otro le aflige el matrimonio, a otro les aflige la salud, pero al fin y al cabo la aflicción está dando vuelta todo el tiempo. Es como un león que está dando vuelta a ver cuándo puede devorarte. ¿Y cuándo te devora? Cuando pierdes la fe. Cuando crees que te van a devorar, allí es cuando te devora. Pero por eso dice: estad sobrios, o sea, despiertos, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo lo echas fuera? En la fe. Cuando le crees a Dios. Cuando Él te devora, cuando te come la fe. ¿Está conmigo todavía? Cuando usted comienza a temer, cuando yo comienzo a temer, es porque estoy creyendo que Él me puede devorar. Pero cuando puedo mantenerme firme en la fe, aquí dice esta palabra: no, resístanle, firmes en la fe. ¿Cuándo se debilita nuestra fe? Cuando la práctica religiosa solo es una práctica religiosa. Cuando leer la Biblia es porque hay que leer, cuando hay que orar porque hay que orar, cuando hay que ir a la iglesia porque hay que ir a la iglesia. Y cuando solamente cumplimos, la fe se vuelve un rito. Ahora, cuando la fe no es un rito, es una relación, te vuelves fuerte. Cuando orar es una relación, cuando leer la palabra es una relación con Dios. ¿Qué me dices hoy? ¿Qué me hablas? Y puedes decir: Dios me habló. Uy, allí no es que tienes una historia, allí tienes un presente, un Dios real, un Dios actual que te está hablando, que conoce tu situación y puedes decir: Dios me dijo que esto va a pasar. Allí es cuando lo resistes firmes en la fe. Pero este pasaje dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo mismo que te pasa a vos le pasa al que está al lado tuyo. Si no le pasó, le habrá pasado o le pasará. Pero todos pasamos por las mismas cosas, a veces con distintos colores y distintos nombres, pero la realidad es que todos pasamos lo mismo. Yo habré tenido 25 años tal vez. Y uno tiene esos héroes de la fe, ¿verdad? Que uno mira así y dice: wow, ese hombre de Dios, tremendo. Hace mover el infierno. Uy, no sé, me parece que camina entre las nubes y los ángeles ese hombre. Y yo tenía uno de esos aquí de Argentina, uno de esos héroes que uno los escuchó sus historias y sus campañas y todo, y vino para Resistencia.
Ya el hombre ya partió con el Señor. Y entonces yo me fui a escucharle su prédica. Y cuando él estaba predicando, además era muy gracioso, pero hablaba demasiadas verdades. Y entonces cuando él estaba predicando, y él dice, cuando nosotros pasamos problemas matrimoniales, y yo lo miré y dije, ¿que este tiene problemas matrimoniales? Y cuando nosotros y él comenzó a hablar de las batallas que tenía, y yo dije, wow, no soy el único. Todos pasamos lo mismo. Y este hombre, con su frase tan pequeña, me mostró que se puede caminar en esta tierra y no quedarte en los problemas, aunque los pases. Yo decía, no puede ser que este hombre de Dios o los hombres de Dios, así los que uno los ve como en un estante así, dicen, no han de tener problemas económicos, no han de tener problemas con los hijos, no han de tener problemas en la salud, no tienen que tener problemas, no, porque ellos están tocando el cielo. Pero que estés cerca de Dios no quiere decir que no tengas problemas. Al contrario, tenemos que ser experimentados en los problemas y ser vencedores experimentados para poder llevar al resto a la victoria y a la experiencia de la victoria con Jesucristo. Jesús era el Hijo de Dios y lo sigue siendo. Pero la Biblia dice que Él fue experimentado en quebranto. Hay algunos aquí que están a punto de recibir ese título. Estoy experimentado en quebranto. La diferencia es cómo lo enfrentas. No cómo viene, sino cómo se va. La diferencia no es que no venga el problema. El tema es cómo lo enfrentas al problema. Porque dice que todos pasamos por lo mismo. La diferencia está cómo se va a ir ese problema de tu vida. Si lo enfrentas en la fe, llegará el momento en que ya no serás tú el que pelees tus batallas, sino el Dios de los cielos que peleará tu batalla. Y las Escrituras dice, ya no habrá más para que vosotros peleéis, porque yo pelearé por vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No es que no tengas problemas, sino cómo enfrentas esos problemas. Dice que los mismos padecimientos, ¿saben lo que es los mismos padecimientos? Dice que lo mismo que vos pasás, lo pasan todos los que están aquí pasaron lo mismo. Pero he encontrado en las Escrituras que esta palabra, los mismos, no solamente aparece en padecimientos, sino que también esta palabra, los mismos, aparecen para un montón de cosas. O sea, hay los mismos padecimientos, pero también dice que las mismas oportunidades le acontecen a todos, dice el libro de Eclesiastés. Dice que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, y dice que a todos le llega el tiempo. Eso quiere decir que hay padecimientos, pero también hay oportunidades. Puedes ver a alguien que salió adelante porque tuvo una oportunidad y tú puedes decir, la misma oportunidad me llegará el día a mí también. No solamente el padecimiento, también la oportunidad me va a llegar. La misma. Es la misma palabra, lo mismo. Lo mismo acontece a uno que al otro, dice Eclesiastés. Pero también dice
Que no solamente tenemos padecimientos los mismos, oportunidades lo mismo, sino que dice que tenemos la misma herencia que Jesús tiene, es la que el Padre ha preparado para nosotros. Jesús dijo: el mismo bautismo con el que yo soy bautizado, ustedes serán bautizados. A veces leemos las Escrituras y decimos: claro, era Jesús. Pero era Jesús en la carne. Él se tuvo que prender de la palabra y tener fe. Por eso Satanás atacaba su identidad. Satanás atacará tu identidad para quebrar tu fe. Con que Dios dijo que vos sos. No, vos no sos lo que Dios dijo. Dios dijo que vos sos más que vencedor en Cristo. ¿Qué vas a hacer más que vencedor? Te dice el diablo. Eso es para el hermano que está al lado, para el pastor, para no sé quién. No, no, no. Dice que esa misma palabra es para ti y es para mí. Y esa misma promesa y esa misma herencia. Y es la misma fe y un mismo bautismo y un mismo espíritu y una misma fe por la que Jesús pagó el precio por nosotros. La misma. Tenemos mismas batallas, mismas oportunidades, misma fe, el mismo bautismo. La diferencia no la pone Dios, sino nosotros a lo que creemos. La Biblia dice que el mismo poder que habitó en Cristo y que lo levantó de entre los muertos, ahora habita en nosotros. Es el mismo, es la misma fe. Y dice que tenemos el mismo Dios y Padre. No hay diferencias. El final, la diferencia lo marcamos nosotros. ¿Por qué? Espéreme tantito, acá quiere que yo predique otra cosa esta máquina. Me está cambiando la pantalla. Ahí está. Así que lo vamos a apagar aquí. En Santiago capítulo 5 nos explica algo. Verso 16. Esto es algo que marca a veces una diferencia y no podemos alcanzar la misma bendición. Y son nuestras ofensas. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Cuando yo retengo la ofensa, aunque tenga la misma herencia, no me habilita, ¿cómo se llama? El testamento para que yo me tome de esa herencia hasta que yo no perdone. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y luego dice: orad unos por otros, para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos perfectos hay hoy aquí que puedan orar por alguien? No tengo a nadie. Entonces no hay nadie que va a poder orar por otros. Aguántenme un ratito más. Santiago está escribiendo la carta. Y acá dice: arreglen su cuenta por dentro, confiesen sus pecados, perdónense, oren unos por los otros y van a ser sanados. No retengas el dolor y la ofensa. Porque aunque tengas todo lo mismo para ti, eso te pone un bloqueo. Entonces, Santiago dice: oren los unos por los otros. Pero después dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Uy, para ser justo, ¿quién es justo de lo que está acá? No entramos en la grilla ahí. Yo no entro en ese requisito. Conclusión: no oro. Pero el verso que sigue te da la respuesta.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró. Pero ¿era justo o no era justo? Si tenía pasiones igual que las nuestras. Y oró. Porque dice que Dios responde a la oración del justo. ¿Sí o no? ¿O le hizo un lío en la cabeza? ¿Lo entendió? Dice que Dios responde a la oración del justo. Y cuando termina de decir que Dios responde a la oración del justo, dice, acá te voy a mostrar a un justo. Y dice, Elías era sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Tal vez se está preguntando, ¿quién era este Elías? Este Elías era un profeta, un hombre de Dios, pero que se tuvo que enfrentar a un gobierno de endemoniados y de endemoniada. Acab y Jezabel, la bruja. Tenía 450 brujos que comían a su mesa de Baal, otros 400 y tantos de otra bruja, Acera, y todos ellos, casi 1000 brujos en su palacio real, todos los días comiendo, y el país entonces en hambre, en miseria. Y Dios le dice a Elías, Elías, ve y habla con el rey y dile que hasta que no ores no va a volver a llover en esta tierra. Y él se fue y se lo dijo. Y se secó todo en la tierra. Los animales se morían, los lagos se secaron, las plantas, todo. Había hambre por todos lados. Pero 3 años y medio más tarde, Dios le dice a Elías, Elías, ahora ve y dile a Acab que ahora vas a orar. Se enfrenta él a los brujos de Baal, ora a Dios y dice, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Ocurre el milagro, los brujos hacen todo su sacrificio y no caía fuego del cielo, pero Elías hizo su sacrificio, le tiró como 200, 300 litros de agua ahí y oró y se cayó el fuego del cielo. Toda la nación se vuelve a Dios. Mata a los 450 profetas de Baal y se pone a orar. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6. Y a la 7ª ve así una nube pequeñita como la palma de una mano. Y él dice, ya tengo la señal, anda a decirle al rey, le dijo a su secretario, que se apure, que se suba a su carro, porque hay un ruido de una gran lluvia que viene. Y de hecho así fue, llovió. Tanta victoria tuvo ese día. La nación entera se volvió a Dios. Murieron los brujos. Cayó fuego del cielo luego que él oró. Se liberó de toda esa mafia que estaba allí. Pero la bruja, la Jezabel que estaba ahí, le dice, lo que vos hiciste con ellos, yo voy a hacer con vos y mañana te voy a matar. Y le agarró miedo. ¿Cómo puede ser? Porque él tenía pasiones iguales que las nuestras. También sufría de miedo. A pesar que había visto tantos milagros, también sufrió de miedos. También le agarró la duda. Y también se escapó y salió corriendo. ¿Y eso hizo que Dios lo desechara? No. Porque Dios sabía que él era un hombre. Y que se estaba enfrentando a potestades espirituales. Se los veía ahí como brujo, pero en realidad se estaba enfrentando al infierno. Cuando 2 semanas atrás creíste una palabra y creíste que en estos 3 meses Dios iba a traer favor sobre tu familia, y en ese momento aceptaste esa fe, en ese momento la fe comenzó a actuar en tu casa, en tu corazón, en tu hogar, en tu familia, y esta fe que se activó está abriendo la ventana de los cielos para que en menos de estos 3 meses veas lo que no has visto en toda tu vida sobre tu casa y tu familia.
Pero los mismos demonios que atacaron a Elías son los que vienen a poner en duda tu fe para decirte: es tanto el problema que tienes que Dios no podrá hacerlo y vas a morir. Los otros pueden que vivan, pero tú no vas a vivir. Y allí está la batalla por la fe. Es a quién le crees. Y Elías tuvo la batalla. Pero a pesar de ser un hombre que tenía pasiones iguales que las nuestras, una de las cosas que hizo, no dejó de orar. No dejó de orar. Y dice el verso 18: y otra vez oró, y otra vez oró, y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que no dejes de orar. No dejes de orar. No dejes de orar una y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que el cielo envíe su lluvia y la tierra dé su fruto. No dejes de orar hasta que veas el fruto en tu casa, hasta que el amor vuelva a florecer, hasta que el respeto vuelva a dar ese perfume tan hermoso que hay, hasta que la alegría vuelva a traer el aroma del cielo donde tú te mueves. No dejes de orar. Los mismos padecimientos, las mismas debilidades. La diferencia estaba en cómo se mantenía en su fe, en su oración. No dejes de orar. Y no importa si cuando te vas a orar aún te duermes de rodilla, pero es preferible dormirse de rodillas intentándolo y no dejando y tirándolo todo sin intentarlo. Inténtalo una vez, camina, inténtalo otra vez, te dormirás 3 veces, inténtalo otra vez, pero ¿sabes qué? Mientras que lo intentas, en el cielo hay activación para ti, hay activación para que esa sequía se termine. ¿Cómo puede ser que el Dios perfecto, el Dios todopoderoso, pueda elegir a hombres imperfectos y con tantas debilidades? A un Elías sujeto a pasiones igual que las mías. No queremos enojarnos. ¿Cuántos se levantan con ganas? Hoy tengo una gana de enojarme hoy. Que se me cruce alguien delante nomás y va a conocerme. Nadie se levanta así, a no ser que a usted le guste vivir amargado. No nos levantamos así. No empiezas algo para perder. Hola, campeón. No empiezas una relación para que se rompa. No tienes un hijo para que te saque canas verdes. No empiezas un negocio para fracasar, meterte en deudas. No compras una moto para que te la roben. Nosotros hacemos acciones con esperanza, pero debe estar acompañado de la esperanza con el Dios de la esperanza. La esperanza por sí sola no va a operar porque estás entrando en un ambiente espiritual. Por eso es que tiene que ir acompañado no solo la esperanza por una acción natural. Alguien que es optimista puede ser optimista, pero tener esperanza en Dios es otra cosa. Es cuando esperas en Dios, el que espera en Dios. Ese es el que no será defraudado. Esos son los bendecidos. Esos son los como Job. Aunque mi carne se deshaga, yo en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que él algo va a hacer. No me va a dejar tirado acá en el polvo. Yo seguiré esperando en mi Dios. Porque los mismos padecimientos le pasa a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, el Dios eterno que nos llamó, dice el verso 10, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido
un poco de tiempo. Dilo conmigo, un poco de tiempo. No, con más, así créelo, un poco de tiempo. ¿Sabe lo que significa un poco de tiempo? Un tiempo que es poco. No es un gran tiempo. El padecimiento no es para que dure mucho en tu vida. Dice, después de que padezcas un poco de tiempo, si lo resistes en la fe. Si lo resistes en la fe, durará poco. Di conmigo, si lo resisto en la fe, durará poco. Si lo resisto en la carne, durará mucho. Pero voy a resistirlo en la fe. Le voy a creer a Dios. Voy a creer en sus palabras, en sus promesas, y durará poco. Dice, luego que hayáis, ¿dónde me quedé? Padecido un poco de tiempo, el mismo, Dios mismo, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. A Él sea la gloria. Esta prueba no es para destruirte, sino para afirmarte. No es para tumbarte, sino para que puedas estar fortalecido, establecido. No es para que todo el mundo te avergüence viendo tus debilidades, sino que se van a ver tus debilidades para que las claves en la cruz del Calvario y seas perfeccionado. Porque luego de un poco de tiempo, dice que Él mismo Dios te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Yo quiero que esto pase en mi vida. Yo quiero que esto pase en mi vida. Me perfeccione, me afirme, me fortalezca y me establezca. Esas son las grandes bendiciones cuando caminas con Dios. Dios todavía habla. Dios todavía habla. Estaba leyendo la historia de un hombre, John Washington Carver. Nació siendo esclavo en Estados Unidos. Y como era esclavo, no tenía muchas oportunidades para salir adelante, pero era un ferviente cristiano. Fue la guerra civil y los esclavos, los morenos, fueron libres en algunos estados y comenzaron a estudiar, y él se esforzó y estudió. Y estudió en la universidad. Pero resulta que en la zona donde él vivía, en el sur, había tanta hambre. Una zona de desiertos. La gente se moría como en los días de Elías. Había sequía. Los animales se morían. Pero el hombre, como era cristiano, se puso a orar. Se puso a orar una y otra vez, pero su oración era medio de queja. Y le dijo a Dios: Dios, en este desierto solo hay maní y tabaco, y la gente se muere. ¿Para qué hiciste ese maní? Es todo lo que tenemos. Y Dios le habla y le dice: si yo te dijera para qué hice ese maní, no entraría en tu mente cuántas cosas puedes hacer con el maní. Y entonces le dijo el Señor: descompón el maní. Y él, como era ingeniero químico, fue y desarmó y deshizo el maní. Y en su laboratorio encontró que tenía resina, aceite, vitaminas. Y encontró
300 utilidades y productos que podía hacer con ese maní. Pinturas, estética, productos para la casa. Industrializó y sacó a todo el sur de los Estados Unidos de la hambruna. Se ha hecho una película de él, El Soldado Negro. Un hombre de fe que puede ver la situación difícil, pero que no deja de orar. Hoy se ha descubierto que tiene más de 1000 usos el maní. Tal vez estás mirando lo poco que hay alrededor tuyo y dices, esto es todo lo que tengo. Pero llévale en oración a Dios. Llévaselo en oración. Este hombre es todo lo que tengo, Señor. Me muero de hambre. Llévaselo en oración. Llévalo en oración. Esta fe es todo lo que me está quedando. Así del tamaño de un maní. Caíste 40 veces, pero si hoy estás aquí es porque el Señor ya te levantó 40. Mantente firme ahora. Y solo cae delante de Él, humillándote bajo su poderosa mano, doblando tus rodillas. Y Dios puede hacer algo, Dios puede hacer algo. Dios lo puede hacer. Tienen la foto de Washington Corbett en multimedia. Si lo tienen, póngalo. Ese hombre de la esclavitud a descubrir secretos que Dios tiene de las pequeñas cosas. Pero ¿qué hacía? Oraba. Dile al que tienes al lado, no dejes de orar. No dejes de orar. No dejes de orar. Tal vez tú seas uno de los próximos salidos de la esclavitud, de la tristeza, de la esclavitud económica, de la esclavitud de la herencia familiar, y podrá Dios revelarte secretos escondidos y tesoros guardados para traer provisión del cielo para una generación que está en hambre, una generación que hoy está pidiendo alimentos del cielo, agua del cielo. ¡Woo!